ya sobre bienestar animal, ¿verdad? Etología aplicada al bienestar animal. Entonces hoy vamos a tener algunos conceptos generales, introductorios, y ya la otra semana entonces empezamos con específicamente por especies, ¿verdad? La otra semana vamos a hablar de perros. Entonces, y ya sería el último tema para el segundo parcial. Ya solo la otra semana tienen clases, luego viene la semana de aniversario y luego los exámenes. Entonces, para después de la semana de exámenes, porque a mí se me había olvidado comentar esto, para después de la semana de exámenes van en el horario de laboratorio. Yo les voy a dejar unas clases grabadas, esas no se van a subir a la UV, tienen que estar en el laboratorio, para que aprendan sobre bienestar in nature. Van a tener también unas clases de bienestar en bovinos, va a estar el doctor Wilson Valdés, ¿sí? Y les voy a dejar grabadas las clases de bienestar en gatos, porque yo no voy a estar. Entonces, porque, pues afortunadamente me dieron la oportunidad de irme a un curso, entonces no voy a estar una semana, ¿verdad? Pero se va a quedar Alejandra viendo todo eso. Por favor, hagan las actividades de la UV, que eso va a ser después de la semana de exámenes, ¿ok? Mañana tienen EDC, entonces mañana no hay laboratorio, ¿sí? El laboratorio de ustedes se va a hacer el otro viernes, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces empecemos con esta parte introductoria de bienestar animal para que me den. Ahí está. Bueno, les voy a colgar este libro, pero realmente parte de lo que vamos a platicar aquí, no todo está en el libro, algunas cosas que vamos a platicar, pues realmente más que todo ha sido por experiencia, ¿verdad? De algunos papers y pues algunas experiencias también de algunos otros colegas, porque este libro es del año 94. Sí, entonces hay cosas que todavía son funcionales, ¿no? Pero hay cosas que han ido cambiando en cuanto al estudio de etología ya aplicada, pero lo pueden utilizar como una referencia, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del vínculo humano-animal, vamos a hablar un poquito acerca de psicología animal, bienestar, sufrimiento, conciencia, necesidades etológicas y libertad versus cautividad, es decir, animales que están en vida libre y otros que están bajo cautiverio. Entonces, tienen que explicar los tipos de vínculo que vamos a ver hoy y los tipos de interacción, y también que puedan explicar la importancia de la psicología animal, también explicar el bienestar, el sufrimiento y la conciencia, las necesidades etológicas con base a las tendencias actuales, que es lo que les digo, que pueden usar el libro de referencia, no está todo allí. Y que también ustedes pueden explicar entonces cómo se pueden comparar los comportamientos de animales de vida libre y los que están en cautiverio o bajo cuidado del hombre. Entonces empecemos con el vínculo humano-animal. ¿Qué es el vínculo? ¿Qué creen ustedes que es el vínculo? Un enlace. Un enlace. Una relación. Una relación. Una conexión. Ajá. Algo más sentimental. Muy bien, algo más sentimental. Ajá. ¿Una? Dependencia. Una codependencia. ¿Qué más creen? Cuando estamos hablando de vínculo, realmente va a ser esa relación que se va a generar entre dos individuos, ¿no? ¿Sí? Esa relación a veces puede ser benéfica y otras veces no, para alguno de los dos. Va a depender de la especie animal, pero el vínculo realmente va a ser esa convivencia que nosotros estamos buscando, ¿sí?, con este individuo, y pueden haber diferentes tipos de vínculos con los animales, es decir, qué relación vamos a tener con estos animales. Entonces, antes de hablar cómo fue que se fue generando el vínculo, ¿sí?, en el siglo XVII se empezó a utilizar más que todo algunos conceptos para el tema de medicina, pero surgió a raíz de los escritos de René Descartes, que fueron del año 1600. René Descartes es un filósofo que él, por parte de observación, pues, miraba a los animales y decía, bueno, los animales no tienen alma, no tienen espíritu, por lo tanto, pues ni sienten. Y están aquí para que nosotros los usemos como querramos. Y por eso en su discurso del método él establece a los animales como máquinas. Por eso es de que surgieron estos esquemas, donde los animales eran como una máquina que podíamos usarlos como quisiéramos. ¿Sí? Aquí se acuñó el término del utilitarismo, ¿no? Utilizar a los animales como que fueran herramientas.
con un fin, ¿no? Pero tampoco no hay que satanizar tanto a Descartes, porque la realidad es de que Descartes, al decir esto, también movió que algunos científicos dijeran, pues bueno, si los animales no sienten, entonces los podemos usar como querramos, empecemos a practicar con ellos medicina. Y esto fue lo que pasó en el siglo XVII. Entonces se empezó a utilizar la medicina. Aquí yo les tenía un videito, pero no carga porque este internet es malo. Voy a poner el mío. Lo que se pone. Entonces, empezaron a utilizar la medicina humana en animales, practicándola, y se dieron cuenta de que varios de los productos o medicamentos o insumos que se utilizaban en el ser humano también se podían utilizar en los animales, ¿no? Entonces empezaron a practicar en ellos y se dieron cuenta que sí había similitudes fisiológicas y anatómicas entre los animales y nosotros. Entonces, sí, los animales tienen la capacidad de sentir dolor, ¿verdad? Porque había terminaciones nerviosas y todo. Pero no se sabía hasta qué punto podían sentir dolor. Entonces, en parte, persistía el decir, ok, los podemos utilizar, igual no les duele tanto. ¿Ya? Eso era lo que persistía. Pues bueno, en siglos XVII y XVIII todavía pues también se estaban utilizando los animales como una herramienta para diferentes cosas. Para el ejército de la milicia utilizaban caballos, ¿no? Entonces, también al utilizar a los animales como parte de la milicia, los caballos, pues también tenían que ver cómo curaban a esos animales. Por lo general, quienes estaban a cargo de las curaciones de estos animales y estas atenciones eran los generales del ejército. Y aquí se acuñó el término de itiatría, los primeros expertos en aplicar medicina a los caballos. ¿Sí? Los que trabajan con caballos se les dicen itiatras, ¿no? Entonces, aquí empezó y, pues bueno, hay estudios y se reporta de que empezaron a llamar los médicos de medicina humana a estos itiatras para saber cómo utilizaban la medicina para curar a estos caballos, ¿no? Y al ver que había similitudes y si se podía utilizar pues, la medicina en diferentes especies, entonces empezaron a unir grupos de personas que querían aprender la itiatría como tal. Y en el siglo XVIII en Francia, por eso se fundó la primera escuela de medicina veterinaria, con estos empíricos. ¿Sí? Porque realmente era puro empirismo, ¿no? Ver cómo funcionaba la medicina en estas especies, y ahí se fundó pues nuestra noble profesión, ¿verdad? En el siglo XVIII. Pero por eso se acuñó el término de una medicina, es decir, que la medicina es igual para todos, ¿sí? Pero todavía esa sintiencia o esa capacidad de sentir dolor de parte de los animales no estaba como muy estudiada, sí, gracias. No estaba muy estudiada. Y entonces, cuando empezamos a interactuar más con los animales, pues se empezó a estudiar de que sí podíamos establecer un tipo de relación, ¿sí? Y a este tipo de relación se le llamó el vínculo, ¿sí? Que nos vinculamos con un animal, y este vínculo, dependiendo del tipo de interacción que tengamos con el animal también, ¿sí? Puede ser un vínculo de convivencia, las mascotas, animales aún que son considerados animales de producción o de trabajo, que también son utilizados para compañía, digamos caballos, hay personas que tienen cabras, ¿no? También de mascota en casa, pero la convivencia es el animal de compañía, ¿sí? El que va a venir a ser parte, digamos, de ese núcleo de convivencia en casa. No siempre va a ser como considerado parte del núcleo familiar como tal. Eso va a depender de qué tan fuerte es ese vínculo de convivencia. Pero también, al trabajar más con los animales, se dieron cuenta que también ciertas actividades que se hacían con los animales podían tener una función terapéutica en el ser humano. Aquellos animales de que están utilizados para poder calmar a una persona cuando está en un ataque de ansiedad, o cuando hay ataques, digamos, de baja de insulina, ¿sí? Que los animales pueden detectarlo. Animales terapéuticos también para personas con problemas de neurodesarrollo, como la quimioterapia. Gatos que son utilizados ahora también para controlar problemas de ansiedad, porque se ha demostrado que el ronroneo del gato causa también una relajación en el ser humano, ¿sí? Y pues bueno, también esa convivencia, como todavía sigue, les decía, esta percepción de que los animales no sienten dolor, entonces también se ha dado un vínculo de tipo patológico. ¿Por qué se denomina patológico, creen ustedes? Es una enfermedad, ajá. ¿Qué otra cosa piensan? ¿Y enfermedad de parte de quién? De los seres humanos. Ajá. ¿Y qué más se les ocurre por qué va a ser patológico? ¿Enfermedad de qué tipo?
psicológica, ¿verdad? Vamos a hablar aquí de una enfermedad principalmente mental. Y sería llamado patológico porque sí se ha demostrado que las personas que dañan a los animales tienen algún trastorno mental, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos se hizo hace algunos años una conferencia de la Asociación Criminalística de los Estados Unidos donde analizaban el perfil de asesinos seriales. Y se determinó que la mayoría de asesinos seriales tienen una condición que se le llama trastorno antisocial de la personalidad psicópata, ¿sí? Que es el TAP. Para poder identificar el TAP hay dos formas en tríada y hay una forma única, digamos, pero en estas tres clasificaciones, ¿sí? La primera tríada es la tríada de McDonald's, donde dice que este individuo tuvo que haber cometido maltrato animal en su etapa de infancia temprana, ¿sí? Que también haya manifestado en la infancia temprana problemas de enuresis, es decir, mojar la cama, orinarse, en edades donde ya los niños deberían de controlar sus esfínteres y no mojar la cama, enuresis, ¿sí? Y aparte de esto, pues que también haya tenido alguna contusión cerebral, ¿sí? Y en la tríada de Pincus la diferencia es que en lugar de la enuresis, por lo general tienden a ser pirómanos. Todos sabemos que la piromanía, ¿sí? Utilizar fuego por diversión para estar quemando cosas, ¿no? Pirómanos. Y el otro grupo, el único problema que tuvieron durante su infancia temprana era maltratar animales. Entonces, sí, por eso se llama patológico, ¿no? Ya ahora que ya se sabe que los animales sí sienten, una persona que siente satisfacción al momento de hacerle daño a otro ser, pues obviamente no está bien de sus capacidades mentales. Entonces, esto por eso es clasificado como un vínculo patológico. Hay personas que tienen animales solo con el hecho de estarlos lesionando, ¿sí? Ya les comenté que trabajé en la unidad de bienestar animal del 2018 para el año pasado y la verdad fue bastante tiempo y observé de todo tipo. Desde niños que incrustaban agujas en el cuerpo de los perros, amordazándolos para que los perros no pudieran llorar, ¿sí? Abusos sexuales en animales, que también nosotros tuvimos que atender casos de ese tipo, y abusos sexuales en perros, en ganado, en cerdos, en gallinas. Entonces, sí hay una patología, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Por qué toco este tema? Porque nosotros como médicos vamos a tener también parte de función poder garantizar que orientemos a un propietario o un posible propietario de la forma adecuada que debería de tener un vínculo con su mascota o con el animal que vaya a manejar, no importa si es un animal de producción, ¿sí? ¿Por qué los vínculos van a variar? Van a variar también dependiendo qué interacción busca el ser humano, ¿sí? La interacción con el animal siempre debemos de buscar que sea equilibrada, es decir, dejar al animal que sea animal. El problema que también tenemos es que como seres humanos a veces nos vamos a los extremos, ¿sí? Ahora también tenemos propietarios de que cometen maltrato de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque se vuelven personas más proteccionistas con estos animales en lugar de permitirles ser animal. Un individuo que es proteccionista se ha considerado que su trastorno de comportamiento es antropomórfico, es decir, darle la forma de ser humano a lo que no es. Tratar a los animales como si fuesen hijos o como si fuese un ser humano, ¿sí? Te cuenta que vamos a ver ahora por eso perros, gatos con ropa, zapatos, van hasta en carruajes, ¿no? Ya no, y lo he visto en las Américas. Que pobre animal, entonces para qué va a las Américas y va el carruaje. Pues si aquí va. Entonces, la verdad, este tipo de patología, esto es algo importante que nosotros también tenemos que atender porque muchos de los problemas de comportamiento que vamos a ver en los animales generalmente es culpa del dueño. Generalmente es culpa del dueño. Entonces, si tenemos un dueño proteccionista, este animal va a tener una serie de patologías de comportamiento increíbles. Increíbles, ¿sí? Vamos a ver perros que definitivamente no toleran el contacto con absolutamente nadie que no sea su cuidador principal, ¿sí? Entonces, esto puede desencadenar después problemas de tipo etosomático, ¿sí? Que eso quiere decir que son problemas ocasionados conductuales,
pero van a tener una modificación fisiológica y por lo tanto se van a manifestar en signos clínicos, ¿verdad? Donde vamos a ver vómitos, diarreas, ¿sí? Pérdidas de peso, pérdida de pelaje, porque tus animales están en un estrés constante. ¿Por qué? Porque no aprendieron a comportarse como animales, ¿ok? Entonces esa parte es maltrato, ¿no? Hay que llamarlo como es. Es maltrato, pero de una forma inconsciente, porque el propietario no sabe cómo debe de manejar a sus animales, ¿sí? Y todos en algún momento, seguro, incurrimos en maltrato, ¿sí? Y más nosotros ahorita, así como ustedes que están formándose en esta carrera, deben de procurar manejar a los animales como lo que son, animales. Y con esto no quiero que nadie malinterprete mis palabras y digan, ay, la doctora los está menospreciando. No, porque nosotros somos parte del reino animal. Ellos son animales no humanos, ¿sí? Y nosotros somos animales humanos, ¿ya? Entonces los estoy colocando al mismo nivel que nosotros, ¿sí? Pero lo que me refiero es de que se les debe de respetar por su especie, ¿no? Su género, qué tipo, hasta por su raza. Se le debe respetar al animal, qué es lo que el animal realmente necesita para que la interacción sea equilibrada. Pero también tenemos todavía gente que se va al otro lado todavía pensando en lo que decía Descartes. Los podemos usar como se nos dé la gana, ¿no? Y entonces aquí es más utilitarista, ver a los animales como un objeto. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que somos antropocéntricos. O sea, como seres humanos creemos que todo gira alrededor de nosotros. Nosotros somos el ser supremo, ¿no? Y los animales están muy por debajo de nosotros, lo que realmente no es así. Esto también a veces se ha relacionado mucho que tiene raíces religiosas. Porque cuando se hizo la creación de los animales, según el Génesis, pues Dios le dice al hombre que se enseñoree por encima de los animales. Y eso es por lo general que van a escuchar en algunas discusiones, que la gente por eso toma a los animales como inferiores. Pero si quieren debatir con alguien sobre la Biblia, pues la Biblia también dice que el hombre justo cuida de sus animales correctamente. Entonces, también, ¿verdad? Entonces, es interpretación, pero no vamos a entrar en índole religioso ni moral. Pero lo ético, entonces, que eso sí, la ética nos tiene que medir a todos, lo ético es tratar al animal como lo que es, ¿sí? Para buscar ese equilibrio emocional por ambas partes. Entonces, bienestar animal. ¿Por qué los animales necesitan bienestar ahora? ¿Será que no lo tenían? ¿O por qué lo necesitan? ¿Por qué tenemos ahora que estudiar bienestar animal? Porque ya hay unos estudios que respaldan. Hay estudios que respaldan, aquí dicen que es maltrato. ¿Qué pasa? Los animales cautiveros alcanzan las condiciones óptimas. De animales en cautiverio no están en condiciones óptimas. ¿Se recuerdan ustedes en ecología cuando hablamos de clímax y proclímax? ¿Qué es el clímax y qué es el proclímax? Ok, muy bien. ¿Todos escucharon? El proclímax nosotros lo propiciamos, es un equilibrio del individuo en su medio, pero bajo cautividad nosotros lo propiciamos, por eso se llama proclímax. Pero los animales en vida libre, ¿qué es lo que tienen? Clímax, porque ellos propician su equilibrio, ¿no? Ellos buscan en qué momento se alimentan, cuándo se reproducen, cuándo duermen, todo. Entonces, ¿por qué hablamos de bienestar ahora? Yo diría que en el caso de, digamos, animales de zoológico, animales que están en cautiverio, animales que están en peligro de extinción, sirven para evitar que lleguen a ese punto de extinguirse. Ok, Marcela dice lo de animales en extinción. Es porque igualmente estamos controlando su rutina dentro de cómo nosotros nos responsabilizamos de esos animales, controlamos su bienestar y es la rutina y eso afecta a su comportamiento. Muy bien, gracias. Hablamos de bienestar porque en efecto los animales cuando estaban en vida libre, ¿sí? Alcanzaban su clímax y por lo tanto tenían bienestar. Nadie tenía que propiciarlo. Pero desde que nosotros tuvimos la flamante idea de domesticarlos y tenerlos bajo nuestro cuidado, nosotros tenemos que buscar ese proclímax. ¿Y cómo lo vamos a buscar? A través de nosotros garantizarle bienestar. Por eso que nosotros ahora tenemos que aprender bienestar. ¿Cómo le voy a garantizar a las diferentes especies de animales que tengan bienestar? ¿Sí? Porque nosotros estamos decidiendo con cuántos congéneres van a vivir, en qué momento se van a reproducir, qué tipo de comida van a tener, ¿sí? Si van a tener acceso a áreas de esparcimiento o no. Entonces, por eso es de que ahora tenemos que hablar de bienestar. Pero entonces, pensando en bienestar, ahora también se habla de protección. Bienestar.
¿Protección y derechos es lo mismo o son conceptos totalmente diferentes? Totalmente diferente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Veamos diferencia bienestar-protección. ¿Cuál es la diferencia? En general se lo vamos a dar un animal que tenemos bajo nuestro cuidado y la protección es en un área, digamos, delimitada. Ok, aquí dice que bienestar es un animal que Está en cautividad y protección que un animal que no estamos totalmente. que no tenemos bajo nuestro control, tenemos que proteger. Ok, eso es lo que dicen. ¿Quién tiene otra opinión? Allá atrás. Yo diría que bienestar es, digamos, darle al animal lo que necesita o lo que él está acostumbrado o es su, ay, no sé cómo decirlo. Sí, sus necesidades Sus básicas. necesidades básicas. Y ya el protegerlo ya es más de, bueno, protección ya es más como de, lo voy a aislar para protegerlo y que ya la cadena que tiene que seguir ya no se siga y viva. Pero Ok. aunque, es que no sé cómo explicar. No, pero ya te entendí la idea. Estamos bien. ¿Alguien más? A Bienestar ver. siento que sería más que todo, digamos que una forma más directa de Jóvenes, actuar, por favor, guardemos silencio. Sí. una forma más directa de actuar en el entorno del animal, y una protección sería de forma indirecta, ya que como que se intentaría no interrumpir tanto en su desarrollo, Ok, solamente aquí dice que protegerlo. bienestar es directamente con el animal, interfiriendo directamente en el animal, y protección de una forma indirecta para asegurarle que viva. ¿Alguien tiene otro Pero concepto? protección entraría también así como, digamos, en el caso de mascotas, ¿verdad? Que ahí no están en libertad, pues, porque son mascotas, ¿verdad? Ajá. Pero también existe protección animal para mascotas específicamente. Entonces no estaríamos atacando indirectamente, sino totalmente directamente. Bueno, les diré que es un concepto que ustedes tienen que aprender a diferenciar, y agradezco a los que se animaron a participar. Pero realmente todos estamos, por lo general, a estas alturas siempre confundidos con los términos. Y no es para que se vayan a sentir mal ni nada, no, al contrario, muchas gracias por haber participado. Lo mismo me pasó en la sección anterior, que algunos también relacionan bienestar más que todo animales de producción y mascotas y protección a vida silvestre. Pero la realidad es que ustedes tienen que aprender a diferenciar y a discriminar estos conceptos, porque todavía hay colegas que ejercen y tienen confundidos los conceptos, ¿sí? Por respeto me ahorraré el nombre, pero un colega que no es de aquí, de este país, pero fue mi mentor y fue quien me formó en el tema a mí de epidemiología. Entonces, él, pues un día que cuando yo me pasé a bienestar animal, me dijo: hija, es que el bienestar es para mascotas y animales de producción, y protección lo vamos a ver para animales de vida silvestre. Me quedé callada por respeto, pero la realidad no es eso. Bienestar es para todos los animales, independientemente si es mascota, animal de producción o animal de vida silvestre. El bienestar es lo que el animal experimenta, ¿sí? Es lo que el individuo experimenta, ¿sí? Que tenga sus condiciones básicas, que pueda alimentarse, esparcirse, todo lo que necesita. Es como ustedes ahorita, muchos de esos pupitres son re incómodos. Entonces, ¿hay bienestar? Probablemente no, porque no están cómodos. Algunos pueden tener hambre, ¿sí? Otros pueden estar cansados, otros enfermos, otros con sueño, y eso limita el bienestar. ¿Qué es lo que experimenta el individuo? La protección son los medios legales que voy a utilizar para garantizar bienestar. Ahí entra la parte legislativa, porque lamentablemente para que se cumpla algo positivo para alguien o se cumpla algo básico, tiene que estar legislado y tiene que tener algún tipo de penalización, ¿sí? Así, aunque sea pecuniario, digamos, de tipo monetario, ¿sí? O si fuera de tipo penal, digamos, ya que llevar alguna cárcel. Aquí en Guatemala es administrativo monetario, ¿sí? No es penal. Entonces, se necesita ese medio. Y los derechos es algo que está escrito también, normativo, legal. Aquí en Guatemala no hablamos de derechos de los animales. Aquí en Guatemala solo se hablan de las libertades de bienestar animal. ¿Por qué no se habla de derechos? Porque aunque todos los individuos nacemos con derechos, que estos, cuando nacemos con ellos se dice que son derechos inalienables, porque nacemos con ellos, ¿sí? Los derechos siempre están normados. Ven que está la Carta de los Derechos Humanos, están los derechos de los niños, y todo está en la Constitución Política de la República de cada país.
Guatemala no tiene una modificación a su constitución política de la república. Por lo tanto, los animales, según el Código Civil, todavía son bienes muebles, semovientes, así están clasificados en el Código Civil. Entonces, por eso aquí solo hablamos de libertades. Esa es la diferencia. Bienestar es lo que siente el individuo, protección son los medios legales que voy a utilizar para garantizar bienestar. Y los derechos, aquí no los hablamos. El bienestar se ha hablado y se ha estudiado desde hace muchos años, ¿no? Y ha ido cambiando cómo lo percibe cada profesional y cada individuo, ¿no? Antes Hughes hablaba de que era que el animal estuviera en armonía con su ambiente, ¿sí? Armonía en su ambiente. Pero luego Donald Bloom dijo que pudiera adaptarse y enfrentar esos cambios ambientales. Ahí ya estamos hablando de que el animal va a tener conciencia, ¿no? Y que tiene que tomar decisiones para mejorar su bienestar. La OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, la OMSA tenía antes una definición que fue la que literal adoptó la Ley de Protección y Bienestar Animal aquí en Guatemala, que habla de que un animal va a tener bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, que tenga sus formas innatas, es decir, sus comportamientos primarios, ¿sí? De manifestarlos, que no padezca dolor, miedo o desasosiego, ¿sí? Y eso decía antes la OMSA. La OMSA actualizó su definición y dice que el bienestar es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones que vive y muere. No dice nada. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el bienestar es subjetivo. Tiene que ser dependiendo de cada individuo y sus condiciones ambientales. Y por eso se hablaba antes de las 5 libertades de bienestar animal, que igual las vamos a platicar, porque están en ley y eso es lo que se aplica en Guatemala, pero la realidad es que ya no se utilizan las 5 libertades para medir el bienestar de los animales. Esto ya quedó súper obsoleto. Sí, esto ya no se usa. Pero les voy a compartir también este journal porque cabal, este médico hace esa relación de cómo como médicos veterinarios, por nuestra falta de bases legales para poder actuar, confundimos los términos. Y por eso él aquí habla también del tema de bienestar, protección y derechos de los animales, que ya quedamos claros en qué es, ¿verdad? Entonces, consejo, empiecen a leer un poquito de legislación que les va a servir entonces a ustedes, ¿no? Entonces hablemos un poquito de psicología animal. ¿Es necesario que hablemos de psicología animal? ¿Tendrá relación realmente con medicina veterinaria? ¿Y cómo creen ustedes que les puede servir? Porque, ¿qué se basa la psicología? Analizar patrones de comportamiento. Analizar patrones de comportamiento. ¿Y un psicólogo cómo lo hace? Hace preguntas, tiene que analizar al individuo. ¿Y podemos hacer eso específico en animales? Sí, pero Observación, referencia sí. al dueño. Y con animales vamos a ver Aquí nos apoyamos del dueño, observamos al animal. Entonces, ¿tiene relación con la medicina veterinaria? Sí. Realmente no hablamos de psicología animal como tal. Por eso surgió la etología. Porque la etología toma bases de la psicología, toma bases también de la sociología, tiene que tomar bases también de antropología, también debe de tomar bases de las ciencias médicas como tal, fisiología, anatomía, ¿sí? Todo lo que hemos venido platicando, porque se han dado cuenta que durante el curso hemos metido también un poquito de fisio, hemos metido también hasta ecología, porque también se habla de ecología del comportamiento, ¿sí? Tenemos que saber muchas ramas para poderlas interactuar, para poder determinar el comportamiento de un animal. Entonces, como psicología per se, no lo vamos a aplicar, pero realmente vamos a hablar que tiene una parte psicológica la etología. ¿Por qué? Porque necesitamos abarcarla desde la cognición y la emoción de los animales. En un laboratorio yo les dejé que investigaran acerca de la cognición. ¿Qué es la cognición? ¿Qué se recuerdan? ¿Qué es la cognición? ¿Alguien se recuerda o no se recuerda? Entendimiento. ¿Entendimiento? Allá un poquito. Una combinación de las señales percibidas por los sentidos de los animales. Muy bien. Muy bien. ¿Te vas a escuchar? Sí. ¿Sí? Bueno, la cognición entonces van a ser todos los procesos mentales que van a ayudar a un individuo que pueda entonces usar la información, ¿sí?, que nosotros le demos, ¿sí? Y que va a necesitar la cognición, cómo percibe el animal ese entorno, ¿sí? Eso va a influenciar la cognición del animal, cómo lo percibe, qué tanta atención presta a su entorno ese animal, ¿sí?
la capacidad de memoria. ¿Qué nos dice su lenguaje? ¿Qué nos dice si ese animal tiene que tomar una decisión o tiene algún razonamiento, un tipo de pensamiento, ¿no? La cognición se basa en esas interacciones mentales que el individuo va a tener, pero influenciadas siempre por su entorno. ¿Y qué más lo va a influenciar? El periodo sensible. Por eso es de que cada paciente que ustedes reciban debe de tratarse como tal, único. Nunca deben ustedes generalizar y decir todo esto me funcionó con este caso, va a ser igual en esto. Porque desde la alimentación, por eso yo les había dejado el artículo de alimentación, porque desde la alimentación no van a encontrar ustedes un paciente con otro que tenga las mismas condiciones ambientales de alimentación, que tenga también la misma interacción con los propietarios, ¿sí? Que tenga los mismos factores ambientales que lo van a influir, la misma raza, la misma talla, el mismo peso. No lo van a encontrar. Entonces, por eso tenemos que pasarnos también esa cognición, cómo el animal percibe, y eso nos lo va a decir a través de su lenguaje corporal. Entonces, ¿los animales tienen emociones? Sí. Y entonces, si tienen emociones, ¿tienen sentimientos? ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? A ver, nombren una emoción. Ira. Miedo. Ajá. La emoción. ¿Y el sentimiento? Es más razonable. ¿Más? Más razonable. Más razonable, muy bien. La emoción va a ser por lo general una reacción que vamos a observar a través de su lenguaje corporal, puede tener entonces manifestaciones físicas, ¿no? Y van a ser por lo general de duración corta. Pero un sentimiento ya lleva un razonamiento mental, ¿sí? Entonces, puede que en ese punto, ese razonamiento mental también se pueda ver un poco privado por la emoción, puede tender a ser más duradera. Por eso es de que siempre le dicen a uno que cuando uno se enamora ya no piensa, ¿verdad? Los animales no se enamoran. Los animales sí generan un vínculo sano de convivencia con manifestación de emociones, pero no se ha logrado establecer que realmente haya un sentimiento como tal. Un sentimiento va a llevar ese razonamiento, esa emoción, junto con la emoción y acciones de manifestación, ¿sí? Donde se busca reforzar ese sentimiento y que dure mucho tiempo, ¿no? Nuevamente por eso el amor, y bien alguien por ahí decía, es muy abstracto, un sentimiento es muy abstracto, la emoción es algo más palpable, más visible, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar con animales, emociones, ¿no? No es que el perro los ame, tiene un vínculo con ustedes, ¿sí? Dependiendo de la interacción que tenga con ustedes, pueda manifestar una emoción, pero no es que él vaya a sentir como un amor perdurable a la misma intensidad que nosotros para explicarlo como un amor. Hay un vínculo fuerte, eso sí. Hay un vínculo fuerte. El problema es de que tendemos a humanizar a los animales y por eso utilizamos términos como que si nos refiriéramos a una persona. Pero el sentimiento también es algo que se puede expresar más y es un poco más reflexivo a veces, ¿sí? Entonces en el animal no vamos a poder observar. Por eso es que en el animal no nos podemos aventurar a decir tiene un sentimiento, tiene una emoción palpable, ¿sí? Entonces, es cierto que se han hecho estudios donde se ha establecido que el vínculo que el perro establece con su propietario se puede asimilar a como cuando nosotros nos enamoramos por primera vez, ¿sí? Esa intensidad, pero no el sentimiento como tal, la intensidad. Por eso es de que un perro que estuvo muy vinculado con su propietario o tutor, una vez que el tutor muere o lo abandona, se toma que el animal está pasando con el mismo sentimiento que pasa un ser humano cuando se da la primera ruptura amorosa. Entonces, ya varios les desbloqueé recuerdo, ¿verdad? Todos hasta con dolor, varios los vi así confundidos, hay que poner el corazón, ¿cuánto? Entonces, sí, a eso se relaciona también, pero es por la emoción, ¿sí? Que si lo vemos fisiológicamente, ¿qué está pasando con ese animal? Se recuerdan que ayer hablamos del síndrome general de adaptación. GAS, síndrome general de adaptación, que tiene una fase de alerta, una de resistencia, ¿sí? Y una, ¿cuál es la otra? De agotamiento. Entonces, si lo vemos así, un animal puede pasar esa ruptura
del vínculo con el propietario puede entrar en una fase de resistencia durante mucho tiempo y por lo tanto puede pasar entonces esa fase de agotamiento con lo que llamamos entonces desesperanza aprendida o indefensión aprendida, ¿sí? Como que estuvieran en depresión si lo queremos ver en términos humanos, pero el término correcto es indefensión, ¿sí? Indefensión aprendida o desesperanza aprendida, ¿sí? Entonces, la emoción, nosotros cómo lo vamos a medir por sus expresiones faciales, ¿verdad? Pueden haber reacciones también fisiológicas porque puede haber que aumente la frecuencia cardíaca, ¿sí? En el animal por una emoción, ¿no? Entonces, bienestar, sufrimiento y conciencia. ¿Será que los animales tienen conciencia? ¿Qué es la conciencia? No vayan a pensar en Pepe Grillo de... No, por favor. No. ¿Qué es la conciencia? Ok, Pepe Grillo. Pensemos en que si algo hice mal o algo hice bien. ¿Qué es la Capacidad de conciencia? razonar antes de actuar. Perdón, solo levantó la mano Joaquín, ¿verdad? La capacidad de tomar decisiones. Una capacidad de tomar decisiones. ¿Me decías, José Roberto? Razonar antes de actuar. Razonar antes de actuar. Tener el conocimiento de existencia de un proceso. Muy bien, Marcela. La conciencia es tener ese conocimiento del ser individual que somos. O sea, ser consciente de lo que soy y lo que tengo. Todos los animales lo tienen, sí, determinado como autoconocimiento. Y esto les sirve también para predecir el comportamiento de otro congénero. Se han hecho estudios donde se colocan animales frente a un espejo, ¿sí? Durante su periodo sensible también y también a través de habituación cuando ya pasó el periodo sensible, que se habitúen a verse en el espejo. Después les agregan una marca a los animales y se nota que los animales intentan removerse la marca. Se da obviamente el aprendizaje mucho más rápido en primates, ¿sí? Pero quitando los primates de la ecuación, el siguiente animal que aprendió más rápido a hacer esto, a autorreconocerse, fueron los elefantes, ¿sí? Y aún se ha hecho este estudio en peces que también les ponen una rama y el pececito se mira en el espejo y dice yo no tenía eso antes, entonces empieza a tratar de quitárselo, ¿no? Entonces sí hay un autoconocimiento, autopercepción de lo que soy, ¿no? Entonces solo en los animales sí podemos hablar de que son autoconscientes, ¿sí? Como una herramienta de saber cuáles son sus habilidades. Si el animal no tuviera autoconciencia, ¿se recuerdan cuando vimos atracción, cortejo? Y que también vimos el tema de competencia intraespecífica. Si no fueran autoconscientes, un venado no podría parearse con otro venado y ver si realmente va a poder competir con él, porque tiene que tener autoconciencia de sus capacidades, ¿sí? Entonces, sí hay conciencia en los animales. Pero en los animales ahora también tenemos que hablar de la sintiencia. Partiendo nuevamente de lo que decía Descartes. Descartes decía que los animales eran como máquinas. Entonces, por eso es de que ahora cuando ustedes leen algunos papers van a decir que los animales como seres vivos sintientes. Para nosotros que estudiamos tal vez ciencias, podríamos decir, bueno, si es ser vivo ya sabemos que siente, ¿no? Pero vayan a salir aquí al campo y les van a decir que no siente el animal. A la vaca no le duele cuando yo le estoy torciendo la cola, claro que le duele. Pero no lo va a manifestar o... Para el manejador obviamente no es perceptible esa manifestación de dolor, ¿ya? Entonces por eso se agregó la sintiencia y la sintiencia fue medida principalmente a través de Bloom proponiendo de que si el animal podía aprender de sus errores, eso quiere decir que puede sentir, como una vaca que se da un toque con un cerco electrificado, ya me di un toque y no lo vuelvo a intentar. Y hasta estaba circulando un video de una elefante en una reserva donde está con su patita así como tratando de si lo toco o no lo toco, solo para ver y se acercaba un poco como para escuchar si el cerco estaba electrificado, para saber si se podía escapar. Entonces, hay sintiencia, ¿verdad? Ya aprendió que le da una descarga, pero ahí también ya hay un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje, pero solo abarcando lo físico. ¿Perdón? Es un aprendizaje, pero solo abarcando físicamente, o sea, por el dolor y todo esto. Por el dolor. Porque nuevamente aquí hay una consecuencia, ¿verdad? Hay una consecuencia negativa. ¿Sí? Y asocian, o sea, ya hemos hablado que el aprendizaje por lo general va a partir de la habituación, ¿no? Siempre de la habituación o puede partir también de la sensibilización y luego ya se puede dar una percepción diferente de medio. Sintiencia se le agregó a los animales para dar a conocer que tienen la capacidad de sentir dolor, ¿sí? Se les tuvo que agregar como un apellido, digamos, porque los animales antes eran percibidos como máquinas que no sentían dolor. Por eso es de que tenemos que hablar de sintiencia, ¿no?
Porque la gente todavía cree que el animal no le duele, que lo podemos manejar y el animal no le va a doler, ¿sí? Pero aún entre individuos hay que medirlo. El umbral de dolor de ustedes no va a ser el mismo umbral de dolor que el mío, ¿sí? Para alguien un umbral de dolor 10, ¿sí? Que es el top, lo más alto, tal vez para otro sea un umbral de dolor 5, porque tal vez ya pasó por otra cuestión más traumática. No sé si me voy explicando con esto. Entonces, por eso, aunque se ha medido la capacidad de sentir dolor de los animales, siempre tenemos que verificar a nuestro paciente como un individuo como tal, ¿verdad? Porque también puede estar asociado a un evento traumático que lo va a hacer sentir mayor dolor, ¿sí? Puede que lo asocie a un evento que haya, como, ¿qué les digo yo? El ejemplo que les había dicho de un perrito que salía a defecar y de repente estaba estreñido y también sonaban los juegos pirotécnicos, ¿no? Asoció los juegos pirotécnicos con el estreñimiento y cuando logró defecar le dolió un resto. Entonces dijo, ya cuando escucho juegos pirotécnicos, ay, me duele, ¿verdad? Recuerda el dolor, no sé. Entonces esa parte también asociativa tenemos que considerar con los animales. Pero la sintiencia es, o sea, solo demostrar que el animal sí puede sentir. Que puede sentir ya sea positivo o negativo, no importa. Entonces puede ser positiva o negativa. Por eso aquí les dejo esto lo pueden leer ustedes. Y entonces, ¿por qué surgió esto? Jeremy Bentham, uno de mis filósofos favoritos, la verdad. Bentham dijo, sí podemos usar a los animales, pues bueno, nos tenemos que servir de ellos. Pero ¿qué hace la diferencia? Que seamos éticos en ese manejo de los animales. Y Bentham, analizando los eventos que habían sucedido en el Holocausto, todos tienen noción del Holocausto judío, ¿no? Genocidio. Pues también hay algunas publicaciones, no todavía confirmadas, de que durante el Holocausto también se aprovechó para los nazis deshacerse de aquellos individuos que no eran de provecho, digamos, para la sociedad. Personas neurodivergentes, personas esquizofrénicas, personas que era muy caro sostener, digamos, no estaban dando nada a la sociedad, entonces a sacrificarlos también. Entonces hay personas neurodivergentes que nunca desarrollan la habilidad de hablar y por eso Bentham decía, porque no pueden hablar quiere decir entonces que no sienten. Entonces lo mismo dijo con los animales, o sea, los animales, la pregunta no es tanto si puede razonar, puede hablar, es que puede sufrir. Pero nosotros no sabemos identificar ese sufrimiento, ¿verdad? Entonces se los dejo ahí. Si un individuo entonces va a estar en un sufrimiento constante, vamos a ver cambios fisiológicos, vamos a ver cambios de comportamiento y a veces por eso en consulta nos podemos confundir y decir, ay, es que mi perro nos acabamos de mudar de casa y ahorita que ya estamos en la nueva casa, de plano algo comió porque tiene diarrea. Y ahí vamos que vamos a dar sulfatrimetroprim y que vamos a dar metoclopramida y todo lo que se nos ocurra, ¿no? Y el animal lo único que tiene es estrés. Y el cortisol aumenta la motilidad intestinal. Y entonces ya nos fuimos por donde no teníamos que irnos, ¿no? Entonces por eso también tenemos que analizar todo el contexto. Y pensar en las necesidades etológicas. Esto ya lo vieron ustedes, ¿se recuerdan cuando leyeron las cuatro preguntas de Timberger? ¿Sí? ¿Se recuerda? Necesidades últimas y necesidades próximas. ¿Sí? Dentro de las necesidades últimas, ya viéndolo desde el aspecto de bienestar, las necesidades últimas van a ser aquellas que si no se llenan, el animal se muere. Si el animal no llena esas necesidades, por eso se llaman necesidades últimas, si no las lleno, me muero. ¿Cómo qué? Comer. Dormir. Agua, dormir. ¿Qué más? Una más. Por eficacia biológica. Reproducción. Y las necesidades próximas son necesidades que no nos van a llevar a la muerte, pero a largo plazo, si no se cumplen, sí podrían alterar que se cumplan las necesidades últimas. De cuenta que por eso las necesidades próximas las podemos dividir en necesidades comportamentales o etológicas y las necesidades meramente fisiológicas, ¿sí? Aquí, ¿cuáles vamos a ver? Son necesidades propias de la especie que necesita también como para esparcimiento, si estamos hablando de etológicas. Como una cabra, digamos, cabras en vida libre les encanta trepar, ¿sí? Y si las tenemos en estabuladas, ¿no? No van a ver ustedes, no sé si algunos han visto el área de cabras aquí. Sí. ¿Hay rampas? Sí. ¿Hay rampas abundantes para todas? No. ¿O qué rampas han visto? Solo la rampa para la lechería, ¿no? Vaya. Pero rampa de enriquecimiento, no.
¿Se está llenando una necesidad próxima del animal? No. Hay pacas de ramas, digamos, o manojos de ramas colgadas por todos lados para que puedan ramonear. No. Es que en los lados lo tienen, pero cuando las pasan Ajá. a la otra área, ahí se tienen todo. Y está el área de los corrales, ¿están con ramas colgadas? Ramas no, pero sí tienen Pasto, nada más. no, pero tienen como montañas. Subir. ¿Tienen rampas? Sí. ¿Sí? ¿Todos Una las han parte, visto? un pedazo. ¿El área de aquí? Un pedazo sí tienen. Ok, yo nunca los vi, en mi tiempo nunca los vi. Ok, bueno, tenemos que llenar esas necesidades, sí, próximas para el animal, ¿no? Que a la larga, si un animal no tiene esparcimiento, no se relaja, ¿qué va a pasar? Puede llegar a aumentar sus niveles de cortisol. Las cabras sí establecen también jerarquías y tienden a ser dominantes entre ellas. Por lo general, en vida libre, las cabras no viven en grupos mayores de 30 individuos. Y aquí van a ver que a veces meten hasta 40 animales en un mismo corral. ¿Hay estrés social? Hay estrés social. Si no hay rampas para disminuir ese estrés social, entonces estamos alterando, ¿sí?, las necesidades próximas de este animal y por lo tanto puede aumentar el nivel de cortisol. Si hay aumento de cortisol, va a aumentar la motilidad intestinal, no hay buena absorción de los alimentos y por lo tanto que se va a ver afectada las necesidades últimas, porque no se va a llenar al 100 su alimentación y por lo tanto puede desencadenar un problema que a largo plazo sí podría conllevar a la muerte. A ver, dime, Evi. Solo quería mencionar que también no solamente es donde están las caritas que ponen las ruedas de los Ajá, llantas. Ajá. pero igual que se limpian y así, pero solamente lo lindo. Sí. ¿Y en cerdos? No. Bueno, ¿por qué tenemos que también analizar entonces animales en vida libre y animales en cautiverio? ¿Sí? Tenemos que conocer cuáles eran sus actividades en vida libre, las naturales, cuando ellas tenían su clímax, para nosotros poder imitarlas, ¿sí?, en condiciones de producción, digamos, bajo nuestro cuidado, para nosotros alcanzar entonces ese proclímax, ¿sí? Comprender entonces ese comportamiento del animal. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva a ese comportamiento? ¿Sí? ¿Es adaptativo? ¿Realmente lo necesita? ¿En vida libre lo observo? ¿O solo he observado este comportamiento ahora que está bajo mi cuidado? ¿Sí? Si lo observo solo bajo mi cuidado, que fue lo que pasó con el tema de los lobos alfa, que les decía, tienden a generalizar el comportamiento visto en cautiverio con el comportamiento visto en libertad. Y es al revés. Tengo que tomar el comportamiento en libertad para tratar de simularlo en cautiverio. No voy a decir, esto que pasa en cautiverio, eso es lo que pasa en vida libre. Mentira. No es así. Porque el animal está bajo nuestro cuidado y nosotros decidimos qué hace y qué no. Entonces, tenemos que discernir qué motiva a ese animal. ¿Será que entonces su eficacia biológica va también ligada a ese comportamiento? Si su eficacia biológica va ligada a ese comportamiento, o si no se llena ese requerimiento, el animal puede entrar en peligro de muerte, estamos hablando de necesidades últimas. Si ese comportamiento no lleva a la muerte, pero si vemos que el animal es altamente motivacional para él, son necesidades próximas. ¿Sí? Entonces, como los cerdos, ¿verdad? Que les decía que a veces con los cerdos se toma mal de decir que son sucios. Pero la realidad es que un cerdo en vida libre les encanta ir a piletas. Se bañan, buscan lugares secos para luego tomar el sol, secarse. Y luego buscan camitas de paja, lo que puedan tener para descansar. ¿Sí? Les encanta usar entre la tierra, estar metiendo la naricita, ¿no? Son muy sociables, muy curiosos, muy inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones de producción, esos pobres animales están confinados. Confinados, ¿sí? Hembras que están en reproducción, si ya entraron a la granja de cerdos, lo van a ver, ¿sí? Están en un espacio muy pequeño. Muy pequeño. Entonces el animal defeca, orina ahí y ahí se acuesta. Y ahí come. Triada de confort, 0. Entonces, son cosas que se deben de ir mejorando con los animales a través de estos manejos que ya se llaman manejos bajo estándares de bienestar, ¿no? Pero que tienden a ser muy caros. Entonces, ¿será que podemos comparar a los animales entonces con sus ancestros salvajes como para poder establecer estrategias mejores para bienestar? Sí. Sería lo ideal que deberíamos de hacer. Sin embargo, siempre vamos a tener una limitante cuando hacemos esto. ¿La genética será la misma? No. Ya no, ¿verdad? Y parte de los comportamientos hemos dicho que también van a tener una
una porción genética que los va a marcar, ¿sí? Puede que no sean adaptativos porque hasta los rasgos fenotípicos han cambiado, ¿sí? Pero en la medida de lo posible, dependiendo de los intereses del animal, tenemos que observar qué le gusta al animal. Porque al animal no le podemos preguntar, ¿qué preferís? ¿Qué es lo que te gusta más? No, pero sí podemos observar, como en el caso de las vacas, que se han hecho estudios donde se coloca comida, pasto fresco, delicioso, tal vez hasta con un poquito de melaza, y dirán ellos, Johnny, como que tuviera chocolate, ¿no? Es decir, vamos a ir a comer eso rico, pero del otro lado colocan cepillos. Y se observó que tanto como prefieren la comida deliciosa y fresca, prefieren los cepillos. O sea que para ellas es tan valioso comer como acicalarse y cepillarse, lo mito, ¿verdad? Entonces, claro que puede afectar, entonces si este animal no tiene acceso a eso, puede afectar a largo plazo, no inmediatamente, pero sí puede tener una injerencia. Entonces, tanto las causas, las necesidades próximas como las necesidades últimas van relacionadas, ¿sí? Las próximas en algún punto pueden desencadenar un efecto negativo sobre las necesidades últimas que pueden conllevar a la muerte del animal, ¿sí? Entonces, por eso, a través de la experimentación podemos ver qué necesitan los animales. Muy bien, ¿tienen alguna duda, comentario, pregunta sobre esto? ¿No? ¿No? Muy bien. La otra semana entonces vamos a hablar de perros. Y eso va a ser lo que va a entrar en el examen. Entonces, como la otra semana tienen 2 periodos ustedes conmigo, pero los de la A solo tienen 1, solo voy a dar el tema de perros y podemos, aún con ustedes, yo tendría la libertad de extenderme los 2 periodos con el tema de perros. Si surgen bastantes dudas, van a tener 2 periodos para aclarar. Los de la A en 50 minutos tendrán que aprender lo que ustedes van a poder aprender en 2 horas. Pero, como ustedes gusten, vamos a agarrar el primer periodo con terminarlo y dejar el periodo del jueves para dudas, ¿sí? Y algún repasito, eso podríamos trabajar, lo dejo a que ustedes me dicen el miércoles, el otro miércoles que nos veamos. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias.